Tenemos la presencia del señor Alessandro Alfaro, quien muy amablemente le damos las gracias por esta participación. También a ustedes por participar, que sé que no es parte ahorita de su horario de clase, sin embargo, siempre les reitero que es importante tener estas actividades y aprovecharlas por la exposición, no solamente por una asignación de grado, de notas, sino por lo que nos puedan aportar personas que tienen experiencia en el área diplomática. Les voy a leer un poco el recorrido de vida del señor Alessandro. Tenemos tercer secretario en el Servicio Diplomático del Perú, bachiller graduado de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad San Ignacio de Loyola del Perú, diplomático de carrera y magíster en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, diplomados de especialización en negocios comerciales e internacionales y en Derecho Migratorio Internacional. En el Ministerio de Relaciones del Perú se ha desempeñado en áreas de promoción económica y África, Medio Oriente y países del Golfo. Y actualmente se encuentra en funciones en la Embajada del Perú, acá en El Salvador, como jefe de sección consular. Así es que les dejo con el señor Alessandro Alfaro. Muchas gracias y buenas tardes, señor Alessandro. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, por brindarme este espacio de su tiempo. Reitero lo que mencionas, que es muy importante, y lo agradezco mucho que ustedes, incluso fuera del horario regular académico, tomen este espacio para poder asistir a esta conferencia. Y nada, yo encantado de poder brindar este foro, ¿no? Permítame un momento. Ya, ok. Entonces voy a compartir ahora la pantalla para poder visualizar la presentación, si les parece, o... ¿Sí? Por supuesto. Ok, ok. Es una foto de esta chiquita y... de su casa. Bien. Ahí voy a compartir la presentación. Ya, ok. Entonces, el tema de la conferencia que vamos a desarrollar el día de hoy es la diplomacia comercial y la internacionalización de la economía y la empresa, ¿verdad? Algunos conceptos más o menos para esclarecer de qué se trata el tema de la diplomacia comercial y la internacionalización de la empresa. Hay algunos elementos que van a notar ustedes que se repiten en absolutamente todas las definiciones. Perdón, voy a matar el... Ok, ya. Bien, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador dice: diplomacia comercial es una estrategia que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es algo muy importante porque quiere decir de que es una estrategia que parte desde el Estado. Si bien pueden involucrarse otros actores como por ejemplo la academia o también el sector privado, evidentemente, es una estrategia que parte desde el Estado, desde la administración pública, para promover negocios con mercados internacionales, atraer inversión extranjera directa y promocionar los destinos turísticos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que no solamente es comercial en el sentido más estricto que viene a ser, digamos, intercambio de productos, ¿verdad? Sino es tanto comercial como de turismo, como de inversiones. Entonces, más que diplomacia comercial, estamos hablando de una diplomacia económica, porque el ámbito económico integra esos tres aspectos: el tema comercial,
el tema de inversiones y el tema turístico, ¿no? Y dentro de estos aspectos también hay subcategorías. Por ejemplo, en el caso peruano es muy importante el tema gastronómico, y el tema gastronómico se incluye dentro del aspecto turístico porque motiva el turismo gastronómico hacia el Perú. Se incluye dentro del aspecto de inversiones porque el Perú invierte, o mejor dicho, los connacionales, los peruanos invierten en abrir restaurantes peruanos a lo largo, en todos los países del mundo. Y también se incluye dentro del aspecto comercial, porque hay toda una cadena logística de insumos agrícolas y agroindustriales que se enlazan con el sector gastronómico, ¿no? Entonces, no es solamente comercial, turístico de inversiones, sino hay muchísimo más entre esas tres definiciones. Bueno, con los que cuenta El Salvador, con miras a generar más oportunidades de desarrollo para el país y de bienestar para la población. Entonces, ahí tenemos cuál es el objetivo de la diplomacia comercial, o como ya hemos dicho, la diplomacia económica. Entonces, el objetivo es generar oportunidades, crear empleo, crear empresas exportadoras, generar ingresos para el país, promover también la cultura del país en el exterior y los productos del país en el exterior, ¿no? La Cancillería salvadoreña, a través de su Dirección General de Relaciones Económicas y de sus embajadas y consulados en todo el mundo, se encarga de explorar las oportunidades comerciales y difundirles la oferta exportable salvadoreña. ¿Qué quiere decir esto? Que la Cancillería salvadoreña se encarga de abrir mercados, abrir espacios de oportunidad para los exportadores salvadoreños, para que los empresarios salvadoreños puedan encontrar mercados en diferentes países del mundo, ya no solamente de Estados Unidos, sino puede ser también China, puede ser Europa, puede ser Sudamérica. Es decir, la Cancillería salvadoreña, o mejor dicho, el Estado en todos los países, va abriendo el camino, brindando facilidades para que sus productores, sus exportadores puedan entrar a esos mercados, ¿verdad? Y de promocionar y difundir lo que estos exportadores tienen para ofrecer. Eso se llama la oferta exportable. Ampliar y diversificar la red de contactos, de negocios, promover proyectos locales de inversión, etcétera, ¿no? Con esta labor se complementan las acciones que realizan otras instituciones gubernamentales que trabajan en la inserción de El Salvador en el mercado global de la mano con el sector privado. Como volvemos a ver, se repite esto en la noción o en la definición de que es una iniciativa que nace en el sector público y que puede enlazarse con otros actores, como por ejemplo el sector privado, como también puede ser la academia, como es en este caso, ¿cierto? Bien, otra definición, para que vean que los conceptos que hemos mencionado se repiten en varias definiciones de distintos autores. Podemos definir la diplomacia comercial como la política de internacionalización empresarial ejecutada a través de los representantes con estatus diplomático de un determinado país. Es decir, es la política de internacionalización ejecutada por los diplomáticos. Y los diplomáticos son funcionarios representantes de un país. La labor de estos será bien la de promover los intercambios comerciales entre su país y aquel en el que están destinados, bien el de defender los intereses de sus nacionales ante organismos multilaterales de carácter económico o comercial. Es decir, la labor de los diplomáticos encargados de ejecutar y gestionar la diplomacia comercial no solamente es promocionar los productos per se, sino también es la de defender estos productos. Es el caso, por ejemplo, en el Perú, de la denominación de origen pisco. La diplomacia peruana se encarga de defender la denominación de origen pisco del Perú a nivel mundial. Una denominación de origen es básicamente una categoría que le permite tener al Perú dominio sobre este nombre. Ningún otro país puede producir pisco, porque se entiende que pisco es un producto peruano. Es como decir el champán de Francia, ¿verdad? Los diplomáticos comerciales son aquella parte del cuerpo diplomático de un país que se ocupa de la gestión de las políticas de internacionalización. Es decir, la diplomacia comercial
es ejecutada por los diplomáticos que se encargan de la gestión de la política de internacionalización. Por último, podemos ver la definición de Naray, un poco ya anticuada, pero mantiene los elementos centrales, ¿verdad? Del 2008, pero se mantiene. La diplomacia comercial debe ser entendida como un canal para la ejecución de políticas de internacionalización de la economía y la empresa. Es decir, la diplomacia comercial se puede definir como la política de internacionalización de la economía y la empresa que se ejecuta a través de las representaciones diplomáticas, a través de los diplomáticos. Volvemos a ver el elemento de que parte desde el Estado, a través de sus agentes diplomáticos, para la internacionalización de la empresa y de la economía. La diplomacia comercial es una actividad desarrollada por representantes de un Estado, que vienen a ser los diplomáticos, con estatus diplomático, con el objeto de promover los negocios entre su país y el país en el que se encuentran destinados. Y por negocios ya hemos visto, se repite, que no es solamente comercio de bienes, puede ser también comercio de servicios, puede ser también turismo, puede ser también inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, pasemos acá a una breve definición de qué es en sí la internacionalización. Y la internacionalización de la empresa y de la economía viene a estar muy ligada al tema de las cadenas globales de valor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en El Salvador o en el Perú, veríamos un poco difícil, por ejemplo, que se produzca completamente un vehículo, un auto. Es un producto que requiere de altos avances tecnológicos, que requiere de una alta capacidad industrial. Entonces sería realmente muy complicado que un país como El Salvador o un país como el Perú pueda producir en su totalidad un vehículo, un auto. Pero nuestros países, por ejemplo, sí podrían producir piezas de este vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, el Perú podría producir llantas, tiene el caucho. Y El Salvador podría producir radiadores, que de hecho lo hace. Hay algunas empresas salvadoreñas que producen radiadores. Entonces, las cadenas globales de valor no son más que un conjunto de eslabones, por eso le dicen cadenas, o el conjunto de actividades necesarias para generar un producto o servicio desde su concepción hasta la venta final. Las cadenas globales de valor pueden ser entendidas como una nueva forma de funcionamiento y organización de las redes transnacionales porque representan el 80% del comercio internacional. Los productos primarios extraídos, y esto es un ejemplo, es lo que estábamos comentando, los productos primarios extraídos o producidos en un país, como puede ser, por ejemplo, en el Perú, que sea el caucho o bien ya la llanta final, pueden ser exportados a otro país, digamos, exportan al Japón para su procesamiento y luego exportado nuevamente a una planta manufacturera de un tercer país, digamos, su ensamblaje en el mismo Japón o en Estados Unidos, el cual puede exportarlo a un cuarto país para su consumo final. Digamos, se exportan estos carros ya totalmente producidos de Estados Unidos hacia Europa. Entonces, hablamos de que hay varios factores que han propiciado este desarrollo en el comercio internacional. Uno de los cuales tiene que ver con la apertura de grandes economías emergentes como China e India al mercado internacional, a la economía internacional, pero también tiene muchísimo que ver con las TICs, las herramientas tecnológicas y de la comunicación. Y eso es algo que vamos a ver más adelante, que realmente ha influido mucho en el desarrollo de la internacionalización de la empresa y de la economía, especialmente ahora en el contexto generado por la pandemia. Bien, dice, ha sido un paso muy importante ya que reduce los movimientos migratorios, esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, aumenta la renta de los países menos desarrollados y permite que los productos finales sean menos caros. Es decir, vemos algunas ventajas de las cadenas globales de valor y de la internacionalización de las empresas y de la economía. Oportunidades. Estas son las ventajas y los beneficios que estábamos viendo, ¿verdad?
Primero, permiten aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos países del mundo. ¿Qué es una ventaja comparativa? Por ejemplo, el Perú produce maíz. El Perú produce maíz. Pero, ¿para qué yo voy a gastar recursos en producir maíz si hay otro país, digamos China, que por su economía a escala y desarrollo tecnológico puede producir maíz mucho más barato de lo que me costaría producir a mí? Entonces, un kilo de maíz producido en el Perú, digamos, podría valer $5, y un kilo de maíz producido en China y exportado hasta el Perú podría valer $3. Entonces, no tiene sentido que yo gaste mis recursos en producir maíz, porque me resulta más barato es por importarlo desde China. Entonces, yo puedo importar mi maíz desde China y utilizar mis recursos productivos, como también es el recurso humano, en producir algo en lo que yo tengo ventaja competitiva y comparativa. Algo en lo que yo puedo producirlo mejor y más barato y más rápido que absolutamente todo país del mundo. Entonces, cuando cada país va encontrando sus ventajas competitivas y comparativas, los costos finales de producción se reducen, porque cada país va produciendo en lo que está especializado, y la especialización genera también a su vez mejoras en la producción. Es decir, el consumidor final recibe un producto que es más barato y es mejor, está especializado, ¿no? Reducen los movimientos migratorios. ¿Por qué? Acá en El Salvador hemos visto que el tema de la migración es un tema bastante fuerte, es una problemática bastante compleja que tiene el país. La internacionalización de la economía reduce los movimientos migratorios porque genera oportunidades en el país de origen. Es decir, si una empresa estadounidense de fabricación, volvamos al ejemplo de los carros, de fabricación de carros, pone acá una empresa en El Salvador de fabricación de radiadores, está generando empleos. Está generando empleos para ciudadanos salvadoreños que de otra forma quizá no hubiesen podido conseguir un empleo y hubiesen tenido que emigrar. En cambio, ahora pueden trabajar para una compañía extranjera o una compañía internacional desde su país de origen, es decir, desde El Salvador. Entonces ya no hay necesidad de que esta persona tenga que emigrar a otro país, ¿no? Aumenta la renta de los países menos desarrollados, porque como ya hemos mencionado, va incluyendo a los países menos desarrollados en las cadenas globales de valor. Quizá el país no puede producir el auto entero, pero sí puede producir una parte, un radiador, una llanta, el parabrisas, partes. Entonces, se incluye a ese país en el proceso de producción de bienes con mucho valor agregado. Y eso es benéfico para la economía de ese país. Permite reducir los costos de producción, como ya lo hemos visto, y fomenta la competencia y la transferencia de conocimiento. Esto es algo muy, muy, muy importante, porque si las empresas quieren ingresar a competir en el mercado internacional, tienen que tener un alto nivel competitivo. Es decir, es necesario que esta empresa realmente se desarrolle, invierta en su desarrollo y llegue a esos niveles de competitividad que le van a permitir entrar a las cadenas globales de valor. Y una vez que ya han ingresado a las cadenas globales de valor, van a aprender los procesos de producción de otras empresas extranjeras que tienen un estándar de calidad mucho más elevado. Y eso va a hacer que esa empresa se continúe desarrollando, perfeccione sus estándares de calidad, y eventualmente esa empresa puede compartir ese conocimiento con las demás empresas del país. Entonces, pongámoslo en un ejemplo para que sea más simple. Digamos que Adidas quiere fabricar polos. Un país que tiene un muy buen algodón y mano de obra económica y puede fabricar polos a buen precio, buena calidad y bajo tiempo, el Perú. Entonces Adidas pone una maquila, un centro de producción en el Perú. Y el Perú ahora tiene los estándares de calidad de Adidas, que es una marca internacional de alto nivel. Entonces, esa empresa que ahora tiene esos estándares de producción puede luego entrar en el mercado internacional
exportar sus propios polos o compartir esta experiencia con otras empresas que se vuelven más competitivas, ¿no? Eso por un lado, pero también está el lado de la otra manera, digamos, a través de la diplomacia comercial, empresas peruanas pueden tener, o empresas de cualquier país en realidad, pueden lograr encontrar mercados en otros países donde de otra forma no hubiesen quizá podido ingresar. Por ejemplo, en China han ingresado las paltas Hass peruanas, las uvas peruanas. En Estados Unidos fue un éxito el tema de los espárragos peruanos, las uvas peruanas, los higos peruanos, y etcétera, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, se venden autopartes peruanas. En México también se venden productos agrícolas y agroindustriales peruanos, como por ejemplo el pimiento morrón del norte del Perú, la cebolla peruana, el ají limo, etcétera. Entonces, la diplomacia comercial, cuando se combina con la internacionalización de la empresa, con las cadenas globales de valor, promueve todos estos beneficios, ¿verdad? Todos estos beneficios y la internacionalización, como digo, de la empresa que de otra manera hubiese continuado produciendo en su país de origen, quizá no con esos estándares de calidad, quizá con mucha menor competitividad, quizá con altos costos productivos y quizás sin poder ingresar a las cadenas globales de valor. Ahora, no todo es color de rosa, también existen desafíos que son muy importantes y debemos reconocer. Así como hay oportunidades, también hay fuertes desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, es reducción de puestos de trabajo en el lugar de origen. Es muy conocido el caso de Detroit en Estados Unidos. Detroit era una ciudad estadounidense que se dedicaba a la producción del sector automotriz, justamente, volviendo al ejemplo de los carros. Pero con la internacionalización y la entrada de la producción de vehículos estadounidenses a las cadenas globales de valor, es que Estados Unidos empezó a deslocalizar su producción en distintos países. Y entonces Detroit, que antes era, digamos, uno de los núcleos de producción vehicular en Estados Unidos, pues desapareció. Es una ciudad ahora, es un pueblo fantasma, no hay la actividad que antes era la actividad principal económica de esa ciudad. Entonces sus residentes ya no pueden encontrar trabajo ahí y empieza a generarse un círculo vicioso que termina con digamos, el perjuicio económico de ese lugar, ¿no? Claro, en el nivel macro vemos que los autos pueden mejorar su calidad, ser producidos en menor tiempo y a menor costo, etcétera. Y eso beneficia a las empresas y al consumidor final. Pero también tiene estos elementos que debemos considerar que son desafíos. Y el desafío no significa que sea algo malo, simplemente es algo a lo que tenemos que adaptarnos. Es decir, Detroit debió analizar y prever esta tendencia para adaptar su rubro económico a otros campos, de tal manera que hubiese podido girar oportunamente el rubro de su economía y no terminar en lo que hoy ha terminado, ¿no? Riesgos logísticos en el proceso de producción internacionalizado quiere decir de que como ahora ya todo el producto no se produce en una sola empresa, en un solo país, sino que, como hemos dicho, pues los pimientos se cosechan en el Perú, se exportan a China, se envasan en China, luego se exportan a Singapur, donde se les pone la etiqueta, y luego se exportan a Estados Unidos, donde finalmente se consume. Entonces, en todo ese proceso hay toda una cadena logística que realmente es muy compleja y todo debe cuadrar exacto y al detalle porque cualquier cosa que falla afecta a todo el resto de la cadena de producción. Por ejemplo, lo que sucedió hace poco con el barco Evergreen en el canal de Suez. Vimos que paralizó cerca del 18% del comercio internacional. O sea, literalmente casi 20% del comercio del mundo quedó frenado porque un barco se atracó en el canal de Suez, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar y son desafíos logísticos que antes no se veían cuando todo el proceso de producción era en un solo país y en una sola fábrica, digamos, pero que son el contrapeso de los avances y los beneficios que sí tienen las cadenas globales de valor. Adicionalmente a lo que señala el autor Roldán, debemos añadir lo que, digamos, menciona también la CEPAL,
que viene a ser que otros desafíos de las cadenas globales de valor son, por ejemplo, el trabajo en condiciones de explotación. No podemos cerrar los ojos a este tipo de situaciones. Hay empresas que, digamos, digamos, una empresa estadounidense que en Estados Unidos le pagaría $7 a un trabajador americano por hora, termina pagándole $100 a una persona por mes de trabajo en un país subdesarrollado. Entonces, las maquilas a veces generan condiciones de trabajo muy cercanas o incluso de explotación. Y ese tipo de cosas debemos tenerlas muy presentes porque los países entonces deben adaptar sus legislaciones para evitar este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Para defender también a sus ciudadanos y poder aprovechar los beneficios de la internacionalización y de las cadenas globales de valor, pero sin las desventajas como por ejemplo podría ser esto, ¿no? Otro gran problema, por ejemplo, es el tema del estancamiento en el desarrollo tecnológico y comercial del país productor. Se habla mucho del mal holandés. Por ejemplo, hay países que son netamente mineros y como la minería es gran parte de la economía de ese país, entonces se dedican únicamente a eso, a la minería y a la minería y a la minería y a la minería, y no desarrollan otras industrias que también son sumamente necesarias. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. En Venezuela se dedicaron plenamente al petróleo y no hubo otros desarrollos de la industria venezolana. Entonces, al no diversificar la economía del país, se generan este tipo de situaciones, ¿no? La dependencia de los recursos naturales, de los productos sin valor agregado, es muy peligrosa. Entonces, muchas veces los países, porque tienen un solo mercado, se confían y bueno, dicen, acá estamos recibiendo buen ingreso a través de esta actividad, entonces siguen haciendo esta actividad, no diversifican su economía, no diversifican su base productiva, no diversifican sus mercados de destino, porque tampoco uno debe comerciar con un solo país, porque si no este país tiene control sobre las exportaciones nuestras, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nosotros exportamos el 60% de todas nuestras exportaciones digamos, a Estados Unidos, el día que Estados Unidos ponga ciertas cláusulas al comercio bilateral, entonces nosotros no tenemos de otra más que aceptar, porque el 60% de nuestras exportaciones están yendo a ese mercado. Somos dependientes. Entonces tenemos que diversificar la producción y diversificar también los mercados de destino. Y niveles demandantes de competitividad que son un problema para las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Como ya hemos mencionado, si bien esto es un factor positivo porque los altos niveles de competitividad demandan que la empresa alcance esos estándares de calidad y por tanto se perfeccione, también debemos considerarlo como un factor de desafío porque las MIPYMES, que son empresas nacientes, digamos, que recién están incorporándose en la actividad económica, que están creciendo, a veces se les dificulta muchísimo poder ingresar a estas cadenas globales de valor porque no tienen el nivel y los estándares de calidad para poder participar de ellas. Digamos que a una empresa pequeña que hace estampados de polos, no sé, le dicen, ok, yo te pido 150,000 polos en 5 días. No, esa empresa no va a poder cumplir con ese desafío, ¿no? No va a poder cumplir con ese requerimiento y entonces no va a poder ingresar a las cadenas globales de valor. Se tiene que apoyar desde el Estado, desde la academia, al desarrollo de las MIPYMES para brindarle las mejores oportunidades y facilidades para que puedan incorporarse a las cadenas globales de valor. Bien, la diplomacia comercial, que ya hemos visto que yo prefiero el término diplomacia económica en el contexto prepandémico. Antes de la crisis sanitaria, antes de la pandemia, habían muchas formas que pueden llamarse tradicionales de diplomacia comercial, de diplomacia económica. Una de las más conocidas es, como estamos viendo acá, la realización de ferias de exportadores, tanto a nivel nacional como internacional. Ahí tenemos algunos stands de la marca Perú, de productos peruanos, tanto turísticos como productos de exportación, como acá vemos una muestra de la gastronomía, etcétera. Y así cada país tiene su stand y cada empresa de exportadora tiene su stand.
Esas son las ferias comerciales, los roadshows. Las giras comerciales también en una forma bastante interesante en la cual un grupo de exportadores, por ejemplo, en el Perú existe lo que se llama ADEX, que es la Asociación de Exportadores del Perú, se reúnen y dicen, bueno, no, a nosotros nos gustaría explorar oportunidades de comercio con El Salvador. Entonces se organizan, realizan una visita de trabajo, una gira comercial a El Salvador, y acá, con ayuda de la embajada, se reúnen con distintos actores, tanto del gobierno como del sector privado, para poder establecer contactos y quizá incluso cerrar propuestas de negocio, ¿verdad? También había la labor de promoción comercial, turística y de inversiones. ¿A qué me refiero con esta labor? Y acá hay que ser bastante específico, porque también acto seguido tenemos los eventos de promoción comercial, turística y de inversiones, ¿no? Vamos a empezar por acá. El caso de los eventos es bastante simple de comprender. Por ejemplo, uno de los eventos que solíamos hacer antes de la pandemia casi todos los años era el desayuno de tour operadores. Entonces, en este desayuno de trabajo se hacía una exposición sobre los principales atractivos turísticos del Perú. ¿Para qué público? Para los tour operadores salvadoreños, para que ellos ofrezcan a sus clientes los paquetes turísticos hacia el Perú, ¿verdad? Y facilidades con el tema de los pasajes, las visas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con eventos de promoción comercial. Se pueden hacer reuniones con importadores de distintos productos que exporta el Perú y demás. En el caso de inversiones, lo mismo. Se pueden hacer eventos similares a las ferias comerciales, por ejemplo, pero se puede alquilar, digamos, un salón en un hotel donde se realiza un evento. Se invita a representantes del sector privado salvadoreño que puedan estar interesados en invertir en el Perú. Entonces, en estos eventos se muestra la cartera de oferta de inversiones que tiene el Perú, de proyectos de inversión en los que ellos podrían participar. Esos son los eventos que usualmente los elabora la embajada, invitando a representantes de las autoridades locales, del sector privado, de la academia, etcétera, ¿no? La labor de promoción comercial, turística e inversiones es distinta. Esto ya es más directamente con las altas autoridades del gobierno y también con los representantes del sector privado de ese país. Ya es más en el rubro de citas, reuniones, presentación de carpetas, y ahí ya los temas se pueden desarrollar de una manera más, digamos, avanzada y más precisa para diferentes propósitos. Por ejemplo, en el caso del Perú y El Salvador, vamos a verlo más adelante con mayor detalle, hemos tenido muchísimas de estas reuniones, de estas gestiones, con distintas autoridades como la ministra de Turismo, la ministra de Economía y la ministra y viceministra de Relaciones Exteriores, para tratar de desarrollar y avanzar el tema de la supresión de visas en pasaportes ordinarios y el tema del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y El Salvador. Son dos de los temas principales que están en la relación del Perú y El Salvador. De eso vamos a hablar más, un poco más adelante, ¿no? Pero también se condice con el último punto, que es negociación y suscripción de tratados de libre comercio. Esto es por el lado comercial, pero también hay tratados de supresión de visas y otras facilidades para el ámbito turístico y también de protección recíproca de inversiones para el lado de inversión. Por eso la promoción es económica, ¿no? Comercio, turismo, inversiones. Ahora, en el actual contexto post-pandémico, digamos, aunque más que post-pandémico, la verdad, porque todavía no terminamos de salir de la pandemia, hablemos de la diplomacia comercial en el contexto de la crisis sanitaria que todavía estamos atravesando. Estamos, me parece, ya con las estrategias de vacunación y en proceso de salida, pero seguimos todavía en la crisis sanitaria, ¿verdad? Entonces, en este contexto, las herramientas de promoción de la diplomacia comercial han tenido que adaptarse. Y toda vez que ya no se pueden realizar reuniones presenciales, es que ahora se tienen que usar intensivamente las herramientas de la información y la tecnología, ¿verdad? Y las comunicaciones, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, que es una videoconferencia, ¿verdad?
Así también se pueden organizar reuniones virtuales de trabajo con las cámaras de comercio, que son entidades muy importantes, especialmente en este contexto, porque, digamos, centralizan diversas empresas de un solo país. Digamos, son representativas del sector privado, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y la Cámara de Comercio salvadoreña peruana, Casalpe, ¿no? Esto es sumamente importante porque, digamos, es difícil organizar una videoconferencia con 100 empresas peruanas y 100 empresas salvadoreñas. Es mucho más fácil concentrar esos esfuerzos a través de las cámaras de comercio. Y también se hacen eventos de promoción comercial virtual. Es decir, que los eventos que antes se realizaban de manera presencial ahora han tenido que adaptarse a un formato virtual y se presentan catálogos de oferta exportable, oportunidades de inversiones, oportunidades de negocio y demás, pero todo bajo el contexto virtual. También, regresando al punto anterior sobre la labor de promoción comercial, así también, a través de las videoconferencias y el uso de las TICs, se ha tenido que adaptar esta función al contexto actual. Por ejemplo, hace muy poco hemos tenido una reunión muy importante con la ministra de Comercio y la ministra de Turismo, y esta reunión ha sido efectivamente a nivel virtual, ¿no? Completamente por videoconferencia. Y ahora estamos incluso analizando realizar una reunión que se llama Mecanismo de Consultas Políticas, que es muy probable que tengamos que hacerlo bajo la modalidad virtual también. Ya no necesariamente en el mismo país, sino acá participan actores que están tanto en el Perú como en El Salvador, entonces bajo este tipo de modalidades, ¿no? Lo que antes se hubiese desarrollado bajo la modalidad presencial. Bien, en el caso peruano, de la diplomacia comercial peruana, debemos resaltar los esfuerzos de varios actores que, digamos, trabajan de manera intersectorial y de manera organizada. El principal de estos actores viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la diplomacia, y ojo ahí con la palabra, la diplomacia, es decir, la cara hacia el exterior de esto, porque promoción comercial se puede hacer también dentro del país, ¿verdad? De eso se encargaría el MINCETUR. El MINCETUR es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Pero para la diplomacia comercial, el ente es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en coordinación con el MINCETUR, que a su vez tiene el PROMPERÚ, que es la Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y el Turismo, y a su vez tiene PROINVERSIÓN, que es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, y las OSEX, que son las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior. Las OSEX no son representaciones diplomáticas, son agencias en el exterior de promoción comercial peruana, promoción de inversiones, comercio y turismo, pero que son dependientes de las misiones diplomáticas que a su vez dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que es la Cancillería peruana. Entonces, todos estos actores trabajan en conjunto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder articular las políticas de internacionalización de la empresa y la economía que el Perú ejecuta a través de sus legaciones diplomáticas en el exterior y finalmente a través de sus funcionarios diplomáticos. A la fecha, el Perú tiene 35 oficinas comerciales del Perú en el exterior, en los países clave, digamos, en los mercados principales del Perú, y también cuenta con más de 120 misiones diplomáticas en todos los países del Perú, ¿no? Actualmente el Perú mantiene tratados de libre comercio con todos estos países que cubren aproximadamente el 97% de todas las exportaciones peruanas al mundo. Es decir, el 97% de las exportaciones peruanas se encuentran dentro del amparo de los tratados de libre comercio y por tanto no pagan los niveles de aranceles que pagarían si no estuviesen bajo la cobertura de estos tratados y por tanto son más competitivas. Y actualmente se tiene TLC en negociación con El Salvador, con Turquía, la India, Indonesia y Nicaragua. Como se pueden dar cuenta, de la región de este hemisferio, de toda América, los únicos países con los que no tenemos un tratado de libre comercio todavía son El Salvador y Nicaragua. Entonces, acá nosotros trabajamos día y noche, literalmente, para poder sacar adelante el tratado de libre comercio
con El Salvador. Esto lo vamos a desarrollar, como digo, un poco más adelante, ¿no? Bien, antes de esto voy a pasarles un video de la promoción económica de El Salvador. Y luego vamos a ver uno de promoción económica peruana. Una de las principales apuestas del presidente Nayib Bukele es posicionar al país como exportador y convertirlo en el más competitivo y atractivo de la región por medio de la inversión extranjera y promoción del turismo nacional. Estos esfuerzos son apoyados por la Cancillería a través de nuestra red de embajadas, consulados y consejerías económicas, comerciales y de turismo, distribuidas en varios países del mundo. La diplomacia comercial que impulsamos contribuyó a la participación de empresas salvadoreñas en 24 ferias y eventos comerciales de gran relevancia a nivel internacional. De igual forma, logramos crear 563 nuevos contactos de negocios. Por otra parte, participamos en el establecimiento de 19 convenios que ofrecen nuevas oportunidades a las relaciones económicas y comerciales con otros países. Bien, eso fue la promoción económica o promoción comercial de El Salvador. Y ahora vamos a ver un video sobre la promoción económica del Perú. La creatividad, alegría y empeño son un reflejo de nuestro milenario espíritu luchador. Durante décadas, este espíritu nos ha permitido llegar a los grandes mercados del mundo. Y cuando menos lo esperamos, la COVID-19 cambió el rumbo de la humanidad. El gobierno tomó acciones excepcionales y ante la emergencia los peruanos aprendimos a adaptarnos, pero conservamos ese espíritu luchador contra la pandemia. Miles de exportadores peruanos, con trabajo y perseverancia, mantuvieron viva la esperanza. Mujeres y hombres del campo y de la ciudad renovaron su compromiso de seguir asombrando al mundo con la calidad de lo hecho en Perú. Hoy reconocemos ese espíritu de empuje, coraje, creatividad, ingenio y competitividad de miles de exportadores de todas las regiones de nuestro país. En este 2021, año del bicentenario de la independencia, trabajamos motivados por la historia que nos ha hecho grandes, por la resiliencia con la que sobrevivimos esta crisis y por el orgullo de ver lo nuestro en el mundo. Porque exportando saldremos adelante. Ustedes valen un Perú. Bien, y para terminar los videos, vamos a ver Bicentenario del Perú, 2020. Como ya hemos dicho, la promoción comercial o la diplomacia comercial no solamente abarca el ámbito de los productos comerciales, ¿no? de los bienes y servicios, sino también las inversiones y el turismo. Entonces ahora vamos a ver un video de diplomacia comercial, pero en el ámbito del turismo. ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. Urgente. ¿Quién lo envía? Usted, hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco, o me conozco, y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro.
Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Y tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? Nah, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos. Y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años, recuerda cuando vinimos a Perú. Cariño. Que vuelves tarde, ¿verdad? ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. Bien. Entonces, vemos, por ejemplo, cuáles son las estrategias mediáticas de promoción del comercio, del turismo, de las inversiones, a través de la diplomacia y de los canales que tiene el Perú institucionales, que son a partir del gobierno, como habíamos visto en las definiciones, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la PROMPERÚ, PROINVERSIÓN, y las OSEX, ¿no es cierto?, las oficinas comerciales del Perú en el exterior. Ahora veamos las amenazas y debilidades de la diplomacia comercial bilateral. En este caso, el ejemplo de el Perú y El Salvador, ¿verdad? La primera amenaza, que ha sido muy difícil, realmente muy difícil, ha sido el contexto generado por la crisis sanitaria, por la pandemia. Nosotros realmente desde hace muchos años, pero principalmente en este nuevo contexto del gobierno del presidente Nayib Bukele, hemos tenido bastante acercamiento a nivel político y en todos los niveles de la relación bilateral entre el Perú y El Salvador. Entonces, era un contexto propicio, muy bueno, para avanzar los temas principales de la relación bilateral, ¿no? Uno de los temas principales, por ejemplo, ya hemos visto que es el Tratado de Libre Comercio, y otro de los temas principales es el Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Ordinarios. Entonces, el contexto generado por la pandemia ha venido a frenar todo el avance que se pudo haber hecho en un par de años, desde junio del 2019 que ingresó al gobierno el presidente Nayib Bukele, y ahora realmente está costando mucho reactivar esos temas, ¿verdad? Una vez pasada la pandemia, vamos a tener que hacer los mejores esfuerzos para poder retomar el ritmo de las negociaciones y poder volver al nivel de avance en el que nos encontrábamos. Otra de las amenazas y debilidades, especialmente en el campo de los temas comerciales, es la prioridad en destinos de exportación. ¿A qué me refiero? Que en la relación Perú y El Salvador tenemos que analizar que nuestros países tienen como destinos prioritarios de sus exportaciones y de su relación comercial países como Estados Unidos, los países de la Unión Europea y los países del sudeste asiático. No tanto así en la región latinoamericana. Es decir, los países sudamericanos y latinoamericanos no nos miramos entre nosotros, y eso es algo que debemos modificar. Es muy importante. ¿Por qué? Principalmente por el valor agregado de nuestros productos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, China al Perú le compra minerales. Le compra, a lo mucho, le compra productos agrícolas. Es decir, no son productos con alto nivel de valor agregado. Son productos bastante básicos, son commodities, son materias primas, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de El Salvador en su relación con Estados Unidos.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos las estadísticas del comercio intrarregional? Como por ejemplo, en el marco de la CAN. La CAN es la Comunidad Andina de Naciones, que es un mecanismo que agrupa países como Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que el comercio de bienes con valores agregados es muy alto, es realmente muy alto. O sea, nuestros países pueden venderse entre ellos bienes con valor agregado y los comercian. Y eso es algo muy positivo porque desarrolla ese tipo de industrias en nuestros países. Mientras que, por el otro lado, como ya vimos el tema del mal holandés, los países de mayor nivel de desarrollo requieren de nosotros únicamente materias primas. Entonces, esto es algo a tener en consideración. Otro tema en el aspecto comercial es la falta del TLC. El TLC, como ya dije, es un marco jurídico que le permite a las exportaciones de ambos países hacia el otro país ingresar sin la necesidad de pagar altas tasas arancelarias y no arancelarias. Entonces, eso hace que la mercadería termine siendo mucho más competitiva. Por ejemplo, el caso del pisco. El pisco, ya hemos visto, es una bebida alcohólica peruana que se exporta a muchísimos países del mundo. En El Salvador es muy difícil conseguir pisco. ¿Por qué? Porque como no hay un TLC, como no hay un tratado de libre comercio, El Salvador tendría que aplicarle al pisco el impuesto a las bebidas alcohólicas, que es por cada grado alcohólico. Y el pisco es una bebida espirituosa que tiene 43 a 45 grados alcohólicos. Entonces es un impuesto altísimo. Digamos, la producción de pisco estaría a, no sé, 10, 15 dólares la botella en el Perú, más los costos de flete y exportación, se le añadirían otros 5 a 10 dólares, podría estar entre 20 y 30 dólares, pero con el impuesto terminaría en 40 a 45 dólares y ya no sería competitivo, porque entraría a competir contra otros productos de alta gama que sí tienen TLC, ingresan sin pagar esos impuestos de otros países, como por ejemplo podría ser, no sé, un whisky fino o un ron fino, ¿no? Entonces, hace que el producto sea menos competitivo. Y lo mismo a la inversa, es decir, los productos salvadoreños que se exportan al Perú tienen que pagar los impuestos y los aranceles que correspondan y eso eleva su precio final en góndola y eso hace que el producto sea menos competitivo. Entonces, por ejemplo, si El Salvador exporta azúcar al Perú, el peruano ve en la góndola, el consumidor final ve en la góndola, ok, tengo azúcar de China que no ha pagado impuestos porque no, tenemos TLC con China, entonces el kilo de azúcar está a 3 soles, y tengo el azúcar salvadoreña, que como ha tenido que pagar impuestos y demás, entonces este azúcar está a 5 soles el kilo. Soles es la moneda del Perú, ¿no? Entonces, entre pagar 3 soles el kilo por la azúcar china y pagar 5 soles el kilo por la azúcar salvadoreña, pues el consumidor final prefiere el azúcar china, ¿no? Entonces, el TLC es una herramienta jurídica muy, muy, muy necesaria, un instrumento internacional para poder desarrollar las vinculaciones comerciales entre ambos países, ¿no? Y en el campo del turismo y las inversiones tenemos que ver la reciente situación que ha generado la pandemia en la compañía Avianca, que antes tenía una ruta directa aérea hacia el Perú, un vuelo de 4 horas, que facilitaba pues los flujos migratorios y también flujos de viajes de negocio, que eso a su vez repercute en el turismo y las inversiones. En cambio ahora, para poder viajar al Perú, el salvadoreño que tiene que hacer, tiene que irse hasta Miami, de Miami tiene que irse al Perú y es un viaje de casi 2 días, porque ahí tiene que hacer una escala y demora, etcétera, ¿no? La otra ruta es por Panamá y también es bastante complicada. Encima la pandemia pues requiere que uno presente exámenes de PCR y hay el riesgo de las cuarentenas y demás, entonces es bastante complicado. Y eso ha reducido bastante los flujos turísticos y de inversiones o viajes de negocio, ¿no? Y otra cosa que ha reducido bastante este tema es el requerimiento de visa existente entre ambos países. Como he dicho, venimos trabajando fuertemente en la eventual suscripción de un acuerdo de supresión de visas en pasaportes ordinarios, porque la verdad es que El Salvador es uno de los pocos países que le pide visa al Perú en toda la región. Y el Perú es uno de los pocos países que le pide visa a El Salvador en toda la región. Entonces es algo completamente ilógico. Nosotros no deberíamos tener visa entre nosotros y deberíamos permitir
mayores facilidades para los intercambios turísticos y de viajes de negocio entre los ciudadanos de nuestros países, ¿verdad? Bien, por último, tenemos que ver también las fortalezas y oportunidades de la relación, porque así como hay desafíos, también hay oportunidades que son muy, muy, muy provechosas. Una de esas fortalezas y oportunidades es que, pese a todo, hay gran flujo de inversiones peruanas en El Salvador. Por ejemplo, está la empresa OPP Films, que es una empresa bastante grande que exportaba plásticos duros y blandos desde El Salvador desde el Perú hacia El Salvador, y que en su momento llegó a exportar tanto que ellos dijeron, bueno, entonces nos resulta honestamente más conveniente abrir otra planta ahí en El Salvador, producir in situ, y además podemos a través de esta planta exportar a Honduras, Guatemala y otros países de la región. Entonces acá están presentes OPP Films, está también la empresa Ramsa, la química Nava, estas todas son empresas peruanas, y tenemos más de 13 restaurantes peruanos en El Salvador, es decir, un flujo de inversiones bastante interesante, ¿no? También hay inversiones salvadoreñas en el Perú. Por ejemplo, están los hoteles de Holiday Inn, que viene a ser del grupo Agrisal, que son los que tienen la Torre Futura, que de hecho, no sé si llega a verse ahí en la ventana, pero ahí atrás está. En fin, este grupo Agrisal abrió 2 hoteles, uno en Lima, que es la capital del Perú, y otro en Piura, que es una de las principales ciudades del Perú con mayor actividad económica también, ¿no? Muy lamentablemente, ellos abrieron estos hoteles justo a inicios del 2020 y luego vino la pandemia. Entonces el sector turístico se vio afectado, pero terriblemente, y el hotel en Piura tuvo que cerrar. Pero el hotel en Lima, tengo entendido que se mantiene. Y muy recientemente ha invertido la empresa Dollar City, que es una empresa, un capital salvadoreño canadiense, con la canadiense Dollarama, que en el 2016 ingresó a Colombia. Crearon 60 tiendas solamente en el 2016 en Colombia, y ahorita están aproximándose a las 180 tiendas en Colombia en 4 o 5 años. Y en el Perú ellos planean repetir el éxito que han tenido en Colombia, ¿no? Es una empresa que acá en El Salvador también tiene más de 30 tiendas y también está presente en Guatemala. Luego, en el tema del turismo, tenemos esperemos, pronta suscripción del acuerdo de supresión de visas en pasaportes ordinarios. Como les repito, venimos trabajando mucho para lograr la firma de este instrumento internacional muy necesario para activar los flujos turísticos y de viajes de negocios entre ambos países, ¿no? También está que contamos, sí está firmado y entrado en vigor, con un acuerdo de protección recíproca de inversiones, es decir, las inversiones salvadoreñas en el Perú se encuentran protegidas y las inversiones peruanas en El Salvador también se encuentran protegidas, y esto es muy importante para promover e impulsar los flujos de inversiones entre ambos países, que como ya hemos visto están bastante sanos, creciendo a buen nivel, ¿no? Luego, otra fortaleza y oportunidad es que la negociación del TLC realmente se encuentra muy, muy, muy avanzada. Usualmente en los reportes decimos que se encuentra aproximadamente a un 90%. Los temas que faltan desarrollar son realmente muy, muy, muy escasos. Estamos hablando de 3 o 4 temas, y es cosa de un poco de voluntad política y que los equipos técnicos se sienten a negociar y pues logren alcanzar puntos medios para poder eventualmente suscribir este acuerdo de libre comercio, lo cual va a impulsar en gran medida los flujos comerciales entre ambos países, ¿no? Y la última fortaleza y más que todo oportunidad es que hay mucho campo por desarrollar. En el 2019, antes de la pandemia, vimos un desarrollo exponencial sin precedentes en los últimos 10 años en los flujos comerciales entre el Perú y El Salvador. Y llegaron casi a los $100 millones de intercambio comercial. Esa cifra sin TLC es espectacular, y tenemos plena confianza en que con la suscripción de acuerdo de supresión de visas en pasaportes ordinarios y la suscripción de un TLC, esa cifra tiene para crecer muchísimo. Entonces, estamos por muy buen camino, ¿no? Les agradezco muchísimo la atención y quedo abierto a cualquier pregunta que pueda darse, ¿no? Gracias, le agradecemos mucho su exposición. Si tenemos preguntas, por favor, de manera ordenada y respetuosa. Muy buenas tardes, soy Ángel Alfaro,
Primero, felicitar a Alessandro, excelente ponencia realmente, y Godofredo, muy buenas tardes desde acá. Muy buenas tardes. Realmente una ponencia muy buena. Y en este caso, pues se han visto, como hemos podido entender, que estas grandes inversiones que ha hecho El Salvador en el Perú se han visto seriamente afectadas con la venida de la pandemia, ¿no? Y que posiblemente de acá a un tiempo se puedan dar un cambio. No sé cómo se vería eso a futuro. Sí, bien. En el caso de... Quería guardar el chat. Bueno, en el caso de las inversiones, hay algunas que se han visto afectadas y otras no. Por ejemplo, los restaurantes peruanos en El Salvador se han adaptado. Y en verdad no solamente se han adaptado, sino que se han incrementado. O sea, antes de la pandemia nosotros teníamos registro de 9 restaurantes y ahora hay más de 13. Y digo más de 13 porque cada vez que ponemos un número, a la semana nos indican que hay uno más, ¿no? Entonces, ese número está en crecimiento. Y no solamente eso, sino que tenemos 13 restaurantes formales, pero también hay bastantes otros que son, digamos, y no quiero decir informales, pero que sí son emprendimientos que todavía no se constituyen plenamente como una inversión, como por ejemplo servicios de gastronomía desde casa, ¿no? Hay personas que cocinan en casa y venden pues a pedido, cosas así. Entonces, estos restaurantes, estos emprendimientos y estas inversiones gastronómicas se han adaptado muy bien a la pandemia. Hubo un restaurante peruano que lamentablemente sí cerró, pero cerró uno y abrieron 5, entonces sigue en crecimiento, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en el caso inverso de las inversiones de El Salvador hacia el Perú, si bien se afectó bastante la inversión del grupo Agrisal, que encima fue bastante fuerte, si no me equivoco, hablamos de 12.5 millones de dólares que fue la inversión del hotel en Piura. Hay otras inversiones que al revés, no han tenido esta dificultad con las pandemias e incluso podría decirse que la pandemia los beneficia, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Dollar City. Dollar City, como todos conocemos, es una tienda con costos muy, muy bajos. Su misión y visión es ofrecer productos de buena calidad a muy bajo precio y eso significa de que están al alcance de todas las personas, son asequibles para todas las personas sin importar mucho su condición económica, es decir, son productos de $1, $2, máximo $3, entonces todas las personas pueden comprarlo. ¿Qué quiere decir? De que se dirigen a la base de la pirámide socioeconómica, es decir, si nosotros recordamos, la pirámide socioeconómica habla de segmentos A, B, C y D y E, y los segmentos C, D y E son los más amplios, ¿verdad? Son los más amplios, son los que tienen mayor cantidad de personas y por tanto tienen una base de consumidores más numerosa. En una pandemia se afectan las economías de los hogares y ¿eso qué quiere decir? De que muy probablemente una parte de las personas que estaban en B pasen a C, una parte de las que estaban en C pasen a D y una parte de las que estaban en D pasen a E. Es decir, la base de consumidores de una inversión como Dollar City se amplía. Entonces, para ellos realmente la pandemia, lejos de ser una situación difícil, es una oportunidad. El modelo de negocios de ellos continúa creciendo, ¿no? Esto, quiero hacer una acotación ahí bastante importante, esto en el plano netamente comercial, porque obviamente entendemos para todos que la pandemia ha sido una situación pues muy, muy, muy difícil, realmente muy difícil en el plano humanitario y de salud y las vidas que se han perdido y las familias que han sufrido y las economías familiares que han sufrido por esto. O sea, la pandemia ha sido una situación desastrosa que realmente ha sido muy desafiante para todos los países, pero dentro de la crisis hay felizmente inversiones, empresas que han podido aprovechar esos contextos y continuar con sus modelos de negocio de forma exitosa, ¿no? No sé si hubiese alguna otra sí. Pregunta. Ivette Tadeo.
Vi que levantó la manito, pero Sí. Pero creo que ya no está. Sí. Papi. Pa. Ok, Lo hiciste muy bien, papi. ella es, Ivette Tadeo es la mamá de mi hijita, que mi hijita quería verme en la videoconferencia. Le mando muchos saludos y un fuerte abrazo a la distancia. Miren, es así la vida, es parte del uso de las herramientas de la información y de la comunicación. Mi hija está en el Perú, no puede estar acá presente en El Salvador, estamos a distancia, pero con estas herramientas es que uno puede comunicarse, digamos, en tiempo real, sin importar la distancia geográfica, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas, chicos y chicas? Bien, si estuviésemos entonces... Muy bien, entonces le agradecemos mucho, señor Alessandro. Ha sido bastante enriquecedor, bastante práctico todo lo que nos ha expuesto, el conocimiento. Agradecemos también tanto a la Embajada del Perú como a toda la comunidad peruana acá en El Salvador. Esperamos que podamos seguir estrechando lazos, tanto amistosos, comerciales, porque realmente es un potencial tanto para El Salvador como para el Perú que tengamos este tipo de actividades para fomentar el turismo, el comercio, las relaciones comerciales y diplomáticas. Así que le agradecemos mucho su tiempo, su esfuerzo y esperamos continuar con este tipo de actividades. Yo igualmente encantadísimo, estimado Godofredo. Ha sido una oportunidad muy valiosa que yo te agradezco realmente de poder exponer en este foro las perspectivas de la diplomacia comercial. Realmente yo encantado y quedo a disposición y a la orden para futuras oportunidades, ¿no? Muy bien, te agradecemos mucho. Entonces, gracias a todos los participantes, gracias por el esfuerzo de estar acá. Saludos también hasta el sur, familia Angie Alfaro y también familia Tadeo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, encantado. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estos espacios. Con mucho gusto y lo seguiremos haciendo. Gracias. Muy bien. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.